Buenas noches. Se agravó la crisis en el Partido Verde. Hace pocos minutos renunció a esa colectividad el ex candidato presidencial Antanas Mocus. Durante una cumbre del partido, Mocus anunció además que no respaldará la candidatura a la alcaldía de Enrique Peñalosa. Detalles de esta crisis con Juan Carlos Mateos. Juan Carlos. Buenas noches, pues la crisis en el Partido Verde ha llegado a su punto máximo. El exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial Antanas Mocus ha renunciado irrevocablemente a la colectividad después de más de 10 horas de reunión de toda la dirección del Partido Verde, incluido Enrique Peñalosa, el candidato a la alcaldía de Bogotá. La razón: el respaldo del expresidente Álvaro Uribe a la campaña de Peñalosa, que para Antanas Mocus significaba dejar al partido en manos de la corrupción. Escuchemos a Mocus. El primer paso es lealtad, el segundo paso es voz. Si uno con la voz no logra convencer, le toca aceptar que la siguiente salida es la salida. Lo dije en lenguaje que nos enseñó el propio Enrique. Hubo un sapo que quise tragarme, pero a la hora de tratar de deglutirlo, se infló, se agrandó y no puedo digerirlo. Mocus al salir aquí de la sede de la campaña fue despedido por todos sus seguidores. Incluso tuvo un detalle: bajó de la camioneta en la que salía y los saludó. Por el momento no se sabe si va a aspirar también a la alcaldía de Bogotá. Esa incógnita seguramente se va a dilucidar en las próximas horas. Información en el norte de Bogotá con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol. Juan Carlos, buenas noches y gracias. En otras noticias, la licencia de maternidad remunerada se aumentará de 12 a 14 semanas, según lo aprobó hoy el Congreso de la República. Además, las futuras madres tendrán la oportunidad de dejar su trabajo 7 días antes del parto. Andrea espera su primer hijo, tiene 6 meses de gestación y desde ya es una de las beneficiadas de la ley que aprobó el Congreso y que aumenta la licencia de maternidad. Las mujeres embarazadas en Colombia van a tener la posibilidad de disfrutar de una licencia de maternidad de 14 semanas. En la legislación anterior estaba de 12 semanas, ahora va a 14 semanas. Me parece muy bueno porque puedo estar mucho más tiempo con mi bebé y compartir con él un poquito más de tiempo. Como Andrea, todas las mujeres que ocupen cargos públicos, privados o informales podrán gozar de una semana de descanso para preparar su parto. El objetivo de este proyecto es que esas 2 semanas adicionales puedan disfrutarlas en la época de preparto o, si quieren, una sola de ellas y la semana siguiente después del posparto. Que de pronto que no salga por lo menos en este momento, que ya estoy en los días y que pronto me enferme. La ley que solo le falta ser conciliada por el Congreso también amplía las semanas de licencia remunerada para las madres de gemelos o trillizos. Si las mujeres tienen más de un bebé en el estado de embarazo, o cuando nazca el bebé son 2 bebés o 3 bebés, en el caso de los trillizos, adicional a las 14 semanas tendrá 2 semanas más para el cuidado de sus hijos. Pero cuando la madre fallezca en el parto, ese beneficio se extenderá a los padres, quienes también podrán gozar de esta licencia de 14 semanas. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Estalló otro escándalo en la cárcel de Tolemaida, en Melgar, Tolima. Esta vez una juez especializada de Bogotá le pidió a la Procuraduría que investigue por qué le certificaron, al parecer irregularmente, más de 4.000 horas de trabajo y estudio a un militar condenado por un falso positivo que busca una rebaja en la pena. En la cárcel militar de Tolemaida, en Melgar, Tolima, ahora sus directivas tienen que resolver otro lío. Esta vez la Junta de Evaluación de Trabajo tendrá que responderle a una juez de Bogotá por qué certificó más de 4.000 horas de trabajo y estudio a un sargento que está condenado a 40 años de cárcel por un caso de falsos positivos. En la decisión que tomó el Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca, se pide a la Procuraduría que se investigue si hubo irregularidades en esa certificación que le servirá para redimir la pena al sargento Harold William Pegendino Madroñero, después de que fue declarado culpable en juicio. Se ordena compulsar copias con destino a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares con el fin de que se investigue las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la Junta de Evaluación de Trabajo de los internos del referido centro de reclusión al permitir el trabajo permanente del señor Harold William Pegendino Madroñero. Según la certificación que acreditó la cárcel de Tolemaida, el militar detenido trabaja de domingo a domingo sin descanso y adelanta estudios universitarios, situación que generó la duda del despacho judicial. Resulta exótico que en el concepto del Consejo de Evaluación se recomiende tratamiento penitenciario en el programa de capacitación, ya que el señor Pegendino Madroñero se encuentra adelantando estudios en la Universidad Militar a Distancia y en el SENA, pese a que se certificó que laboró 8 horas continuas, 7 días a la semana.
Al resolver la petición, el juzgado terminó autorizándole al militar detenido solo 2 meses y 13 días de descuento en su pena. A Panamá llegó hace pocos minutos la circular roja del Interpol que pide la captura de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. ¿Y cómo fue recibida esta petición? Le preguntamos a Magda Maxwell de nuestro canal aliado TV. Magda. Sí, muy buenas noches, informando desde Panamá sobre la solicitud o la orden de detención de María del Pilar Hurtado, ex jefa del DAS en Colombia. Ha llegado hace pocas horas aquí a la ciudad de Panamá, específicamente a la Dirección de Investigación Judicial, donde se encuentra la sede de la Interpol. Según hemos podido confirmar por fuentes policiales, hasta el momento no se va a proceder con esta orden de detención, ya que la señora María del Pilar Hurtado goza del beneficio de asilo territorial. Por lo tanto, las autoridades policiales no van a poder proceder. Hemos también tenido información a que esta orden será enviada a Cancillería, específicamente a el Departamento de Asesoría Legal, donde se dan los trámites correspondientes. Agrupaciones se manifiestan también en contra de este asilo territorial que mantiene Hurtado, ya que aseguran que los cargos que le ha formulado la Fiscalía General en Colombia son delitos comunes, se trata de delincuencia común, por tanto ella no debería estar beneficiada con este asilo aquí en territorio nacional. Para nuestro canal aliado Caracol, Magda Maxwell desde Ciudad Panamá. Magda, buenas noches y gracias. Por aire, río y tierra, grupos especiales de las fuerzas militares y la policía buscan a los 4 empleados chinos secuestrados el miércoles en Caquetá. Los operativos los dirige el propio director del Gaula de la policía, el general Humberto Guatibonza, quien aseguró que los gobiernos de Colombia y China coordinan esfuerzos para rescatar a los 3 ingenieros y al traductor secuestrados en zona rural de San Vicente del Caguán. Los contratistas asiáticos fueron interceptados por un grupo de hombres, al parecer integrantes de las FARC. La empresa petrolera en la que trabajan los chinos dijo a través de un comunicado que confía en las labores de las autoridades para rescatarlos. Por mayoría absoluta, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate la ley de regalías, uno de los proyectos bandera del gobierno que plantea una redistribución de los recursos en las regiones por cuenta de la explotación minera y le asegura al gobierno ingresos anuales por 9 billones de pesos. A continuación les explicamos los alcances de esta trascendental ley. Una reunión con el presidente Juan Manuel Santos le despejó el camino a la ley de regalías, que desde el principio encontró más opositores que amigos en el Congreso. Distribución de regalías. Los recursos que perciben los departamentos y municipios por explotación de recursos naturales no renovables serán distribuidos en todas las regiones del país. El año entrante las regalías pueden estar del orden de los 9 billones de pesos. Es una partida bastante significativa y esos 9 billones de pesos son los que se van a distribuir según las reglas de juego establecidas por este acto legislativo. ¿Qué financiarán las regalías? Recursos para las zonas más pobres en el fondo de compensación, vamos a tener ahorro para combatir la enfermedad holandesa, vamos a tener recursos para todo el país, vamos a esparcir la mermelada en toda la tostada nacional. ¿Quiénes se beneficiarán de las regalías? Que se asignarán con criterios fundamentales de favorecer a las regiones más pobres de Colombia. Se crean 4 fondos. Hasta 30% para ahorro, pero empezando desde el 20% y evoluciona, ese ahorro sube. Y el resto se distribuye entre zonas productoras, Fondo de Compensación Territorial y Fondo de Desarrollo Territorial. Adicionalmente, el 2% del sistema de regalías se destinarán para vigilar y fiscalizar el buen uso de los recursos. Esa función correrá por cuenta del Ministerio de Minas y Energía. La fase 3 de Transmilenio, que se construye por la carrera 10ª y la calle 26 en Bogotá, tendrá adiciones por 410.000 millones de pesos. La plata para completar la gigantesca obra saldrá del bolsillo de los bogotanos. Adiciones. Esa parece ser la palabra que ronda por estos días a la fase 3 de Transmilenio. Veamos por qué. El tramo que va de la carrera 10ª entre las calles 31 Sur y la 7ª tenía un valor inicial de 178.000 millones de pesos. Se le adicionaron 63.000 millones y ahora el contratista solicita una nueva adición por 40.000 millones de pesos. Es decir, que la obra saldría por 281.000 millones de pesos. Uno más. El tramo de la calle 7ª a la calle 32, de la carrera 3ª a la carrera 19 y de la 19 a la 26
tenía un valor inicial de 291 mil millones de pesos. Se le adicionaron 72 mil millones de pesos y ahora el contratista solicita 34 mil millones de pesos más. Es decir, que la obra saldría por 397 mil millones de pesos. Y el más controvertido de todos, el tramo que el distrito le quitó a los Nule y le entregó al grupo Vías Bogotá SAS, que va de la carrera 19 a la transversal 76 por la calle 26. Tenía un valor inicial de 315 mil millones de pesos. Se le adicionaron 112 mil millones y ahora el contratista pide 89 mil millones de pesos más. Es decir, que la obra saldría por 516 mil millones de pesos. Al sumar las adiciones entregadas y las solicitadas, la cifra llega a los 410 mil millones de pesos. Plata que sin duda ha salido y saldrá del bolsillo de todos los bogotanos. Cerca de 1.000 detenidos deja hasta ahora la gigantesca ofensiva de la policía contra la delincuencia en Cali. Hoy cayeron en poder de las autoridades 7 hombres indicados de pertenecer a una organización del narcotráfico que operaba en Bogotá, Cali y Buenaventura. Durante la ofensiva de la policía contra la delincuencia en Cali, las autoridades detuvieron a 7 hombres señalados de integrar una banda de narcotraficantes que había enviado 1.300 kilos de coca a Estados Unidos a través del puerto de Buenaventura. Lo importante es señalar que han caído 7 grandes narcotraficantes, 3 de ellos que en las próximas semanas serán requeridos con fines de extradición a Estados Unidos. Durante las últimas 72 horas de operativos de la policía que dirige en Cali el general Oscar Naranjo, las autoridades han capturado a 384 personas. Mientras tanto, en Palmira, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció después de un consejo de seguridad una intervención similar a la realizada en Cali para reducir los índices de criminalidad. En mayo pasado se presentaron 32 homicidios, 7 más que en mayo de 2010. También vamos a reforzar el trabajo en materia de inteligencia y en materia de investigación judicial o de judicialización. Mientras tanto, la Fuerza Naval del Pacífico capturó en Tumaco a Nulber Sarria, alias Apache 5, señalado de ser el tercero al mando de la banda criminal de los rastrojos en todo el Pacífico. El detenido fue trasladado a Cali, donde deberá responder por múltiples delitos. El ejército evitó hoy un atentado terrorista de las FARC en el Tolima. Un artefacto que contenía 10 kilos de pentolita y metralla fue activado controladamente a un costado de la vía que de Ibagué conduce al Alto de la Línea. Guerrilleros de las FARC lo habían abandonado para atentar contra la fuerza pública. El ejército denunció que el frustrado atentado se constituye en una violación al derecho internacional humanitario porque los explosivos estaban sobre una vía pública y cerca de varias viviendas. La carretera tuvo que ser cerrada media hora mientras se adelantaba el operativo. Una multitudinaria despedida le brindaron hoy familiares y amigos a Ana Fabricia Córdoba, la líder comunitaria asesinada en Medellín. Durante el sepelio al que asistieron integrantes de organizaciones sociales de la ciudad, la ex senadora Piedad Córdoba, quien era prima de la víctima, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra a través de mensajes de correo electrónico. La policía ofreció una recompensa hasta de 150 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del crimen. Según las autoridades, hay 54 líderes comunitarios amenazados de muerte en Antioquia. No terminan las dificultades para Saludcop. Más de 800 especialistas amenazan con suspender algunas de sus actividades por falta de pago. Solo en Bogotá, más de 175 consultas que estaban programadas para mañana fueron canceladas ante la renuncia de varios médicos. Esta mañana, varios especialistas de la EPS Saludcop llegaron hasta la oficina del interventor de la entidad en representación de 800 médicos que, como ellos, no han recibido su pago del mes de junio. Dicen que se comprometen a pagar el 18 de este mes porque no hay recursos, porque esos recursos de los salarios de los especialistas fueron gastados en otras cosas. Aunque algunos decidieron esperar, otros prefirieron no hacerlo. Ha llevado esto a que algunos especialistas hayan renunciado y se hayan cancelado algunas agendas, afectando la atención de los usuarios. Dicen que suspenderán sus actividades si no les cumplen con lo acordado. A pesar de que creemos en la palabra del doctor Pavón, la decisión es parar. Todos los especialistas no seguiríamos en las actividades de consulta externa, cirugías programadas. Los médicos aclararon que de llevarse a cabo un cese de actividades, los servicios críticos como urgencias, cuidados intensivos y cirugías se prestarán normalmente. Solo en Bogotá, más de 175 consultas previstas para mañana fueron canceladas.
La Contraloría General de la República lanzó hoy duras críticas contra la Registraduría Nacional por el valor y el manejo de las consultas electorales, pues considera que hay un sobredimensionamiento en el montaje de dichos procesos. El registrador nacional controvirtió a la Contraloría. Tras evaluar el desarrollo de las consultas del pasado 29 de mayo y compararlas con otras anteriores, la Contraloría señaló que los puestos de votación no siempre estuvieron ubicados en sitios adecuados. Hubo desinformación sobre la etapa de inscripción de cédulas, no hubo suficiente difusión en las consultas pasadas y muchos votantes estuvieron desorientados porque les cambiaron los lugares de votación. Además, asegura que el censo electoral en Colombia está desfasado de la realidad y que la Registraduría está trabajando con información incierta y no depurada, generando que instalen más mesas de las necesarias, impriman más tarjetones y gasten más recursos de los requeridos. Las consultas de mayo costaron 38.000 millones de pesos, 4.000 millones más que las de 2007, cuando hubo más partidos, más candidatos, más cobertura y más votantes. No obstante, dado esos derechos hay que ejercerlos con prudencia y con sostenibilidad fiscal. Mediante esta carta enviada a la Contraloría, el registrador Carlos Ariel Sánchez aseguró que en Colombia el voto es facultativo y que la Registraduría está obligada a realizar las elecciones garantizando el derecho que tienen todos los colombianos a concurrir a las urnas o abstenerse de hacerlo. Sobre los presuntos sobrecostos, Sánchez cuestiona que la Contraloría compare los costos de las consultas con consultas anteriores como si fueran certámenes electorales semejantes. Una nueva página de la fructífera relación entre Colombia y China se concretó hoy con la firma de un convenio entre el canal Caracol y el canal estatal Televisión Central de China. Antes de firmar el convenio, el presidente del canal Caracol, Carlos Alejandro Pérez, resaltó las cifras del comercio bilateral que hoy tiene Colombia y la China. No mucha gente sabe que el comercio bilateral entre nuestros dos países pasó de 10 millones de dólares en 1980 a más de 5.000 millones de dólares en el 2010. Hoy por hoy, la China ya es el segundo mayor socio comercial de Colombia. El convenio, dijo Carlos Pérez, permitirá el intercambio de valores culturales e informativos entre los dos países. Por su parte, el embajador de la China resaltó la firma del acuerdo. Evento muy importante porque después de la firma de documento entre la Televisión Nacional de China y Caracol ya estableció unas relaciones entre dos instituciones, porque los dos canales televisores es muy importante, medio de comunicación muy importante de ambos países. Lo cierto es que hoy Colombia y la China estarán más cerca gracias a la televisión.